Vamos a continuar, jóvenes. ¿Estamos bien con el audio? Hola, hola. Sí, Inge, se escucha. Ya, está bien. Muy bien. Muy bien, entonces el examen, la evaluación del trabajo práctico 2 y 3 lo definimos al final de la clase, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a entrar ya en el nuevo tema, que es el tema de instalaciones eléctricas, que es el tema principal, ¿no? La instalación, o en todo caso, el cálculo luminotécnico es un requisito previo para la instalación, porque ahí vamos a poder determinar, digamos, qué potencia y de qué potencia van a ser las lámparas y cuántas lámparas. Y luego ya en la instalación eléctrica vamos a hacer el proyecto para llevar la energía a esas lámparas, ¿no? Y no solamente a esas lámparas, sino a la ducha, al aire acondicionado, a los tomacorrientes para el televisor, para el cargador de celular, para los electrodomésticos, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, aquí está nuestra modalidad, nueva modalidad, ¿no es cierto? Aquí los días lunes sabemos que es asincrónica, que también si no pueden ingresar el día lunes, lo pueden hacer cualquier día de la semana, a cualquier hora del día. Normalmente lo denominábamos asincrónica porque tenía, digamos, previsto esto para el tema asignado de esa semana, pero también en algunas ocasiones lo estábamos haciendo sincrónica para el tema de las evaluaciones, ¿no? Sincrónico quiere decir con tiempo, porque la evaluación es para una determinada hora en un determinado tiempo, ¿no? Pero esto no es continuo, sino cuando tengamos una planificación y una fijación de la fecha, ¿no? Muy bien. Aquí ya sabemos nuestro contenido. Y obviamente lo de la clase de martes de hoy no cambia, ¿no? Tenemos la que es sincrónica los días martes. Entonces lo que vamos a hacer es un resumen del tema que asignamos la clase anterior. Y aquí tenemos que priorizar la consulta, ¿no? Luego asignamos el tema para la clase que viene y la asistencia que ya nos identificamos. Muy bien. Entonces empezamos. Entonces vamos a entrar en el segundo tema y el tema más importante de la materia, justamente de ahí deriva el nombre, ¿no es cierto?, que son instalaciones eléctricas. Primeramente vamos a ver un sistema eléctrico. Un sistema eléctrico es el que provee la energía, ¿no es cierto?, hacia los diferentes centros de consumo, generalmente ciudades o industrias, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos aquí un cliente residencial que nosotros somos digamos, estamos en las viviendas, que necesitamos energía eléctrica para los diferentes usos, las computadoras, las heladeras, electrodomésticos, etcétera, ¿no es cierto? Pero también hay otros clientes que son digamos, de la categoría industrial, porque toda la energía que se mueve en el parque industrial, ¿no es cierto?, para la manufactura de papeles, maderas, bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas, etcétera, ¿no es cierto? Porque se fabrica todo eso, arroz, fideos, galletas, todo se hace a través de la energía eléctrica, ¿no? La automatización es a través de la energía eléctrica, por lo tanto también son otros clientes. Muy bien, entonces, pero ¿de dónde viene esa energía? Esa energía viene, fíjense, de una central generadora. Por ejemplo, es Guaracachi, ¿no? Guaracachi convierte el gas en energía eléctrica, o hay otras también hidroeléctricas, ¿no?, que convierten la potencialidad del agua, ¿no es cierto?, con una determinada altura, una caída, esa potencialidad del agua, de esa energía potencial del agua, se lo transforma en energía eléctrica. También tenemos las energías alternativas o tecnologías limpias, ¿no? La energía solar
o eólica, pero ahí se genera la energía eléctrica, de cualquiera de esas formas. Entonces, esa energía, muchas veces, esa energía generada muchas veces se encuentra a grandes distancias de los centros de consumo, a veces a cientos de kilómetros o a veces a miles de kilómetros. Por lo tanto, se debe transportar eso. Y para transportar se eleva las tensiones a los valores de alta tensión, cercanos a los 500 kilovoltios, ¿no? Se transporta esto, se transporta 100, 200, 300, 1000, 3000 kilómetros, ¿no? Entonces, esto también porque, por ejemplo, en Bolivia tenemos, casi en la mayoría de los países, están las redes interconectadas. Es más, ahora se interconectan entre países porque se puede intercambiar la energía. Entonces, fíjense lo que genera Guaracachi en algunos casos, cuando hay, digamos, una gran demanda en Cochabamba o La Paz o Tarija o Beni, a veces se lleva esa energía hasta esos departamentos. ¿Cuántos kilómetros son? 700, 800, 500, 400 kilómetros, son grandes distancias. Por eso es que se eleva a altas tensiones, ¿no? Esto es para evitar la pérdida, ¿no? Si vamos a llevar energía, generalmente es sinónimo de potencia, entonces si elevamos mucho la tensión, la corriente va a ser mínima, entonces va a haber poca pérdida en los conductores. Si no, imagínense, en 800 kilómetros la energía se va aquí a convertir en calor y va a llegar muy poca energía, ¿no es cierto?, al lugar de destino. Una vez que llega ya, digamos, al centro de consumo, ya está en cercanías del centro de consumo, se tiene que bajar la tensión a media tensión y también a baja tensión, ¿no? Se baja y se lo distribuye. Esto ya está en las ciudades, avenidas. Si ustedes se fijan, digamos, ¿no? Los portes de altura, digamos, ya bastante considerables dentro del radio urbano, eso ya son de media tensión, ¿no? Y solamente son 3 conductores, ¿no? Y ya dentro de la misma ciudad ya hay estaciones de transformación, o sea, son en realidad transformadores, ¿no? Que muchas veces están en estructuras de H o a veces colgando de tipo tambor, ¿no? De los mismos postes de energía. Y esto sí, ya fíjense, se puede alimentar, por ejemplo, a una vivienda, porque no vamos a alimentar aquí con 500 kilovoltios a nuestro celular, o con 100 o 69.000 voltios, ¿no es cierto? Entonces, eso es solamente para el transporte y distribución. Entonces, ya con este último transformador tenemos baja tensión, los 220 voltios, y eso lo podemos llevar digamos, a un cliente o un centro de consumo de una vivienda unifamiliar o residencial, ¿no? Y en las otras tensiones, también en baja y en media tensión, también se alimentan para el cliente industrial. Entonces, todo este es el sistema eléctrico. Lo resumimos. Esto es generación, transporte, distribución, o aquí está como reparto, y ya podemos llamar prácticamente como instalación, ya lo que vamos a nosotros llevar la energía desde la red de distribución hacia los consumidores, ya sean residenciales o industriales. Fíjense, jóvenes, aquí está toda la ingeniería eléctrica. Ustedes que ya están entrando en la especialidad, por ejemplo, en la generación, tienen 2 materias, ¿no? Centrales eléctricas 1 y 2. Sobre todo los del área eléctrica, porque también hay electrónicos aquí, ¿no? Creo que mecánicos ya no hay, ¿no? O no sé. O electromecánicos también hay. Pero aquí tenemos centrales eléctricas 1 y 2 en en la generación. Luego líneas 1 y líneas 2, ingeniero. Hola, ¿sí? Luego pasamos línea de transmisión y hay otra materia. Un poquito más fuerte, por favor. Pasamos una materia que se llama línea de transmisión y otra línea de distribución. Un ratito. Primero estamos en generación. Tienen 2 materias, ¿no? Centrales 1 y centrales 2. Hay generación. Ahora sí vamos a la distribución. Primero al transporte. Tienen líneas de transmisión, otra materia, ¿no? Aquí está, eso es lo que aparece como transporte o transmisión de la energía. Luego tienen otra materia ya en la parte de reparto o distribución, líneas de distribución.
Y aquí tenemos las otras dos materias. Nosotros vamos a ver en LT 268 instalaciones eléctricas residenciales, y van a ver en la otra materia, en instalaciones eléctricas 2, van a ver el tema de instalaciones eléctricas industriales. Obviamente, ¿no? Todo este sistema eléctrico está más, digamos, más relacionado con la ingeniería eléctrica, no tanto con la, tal vez eléctrica y electromecánica, no tanto con la electrónica, ¿no? Ahora, no sé si los mecánicos tienen esta materia. Anteriormente, con la mención sí tenían. Ahora, como ya es más específica, no lo sé. Si alguien sabe, me lo dice. ¿Está bien? Entonces, este es el sistema eléctrico. Dentro de este sistema está las instalaciones eléctricas. Esta es una instalación eléctrica. Por definición, fíjense, como dice aquí, una instalación eléctrica, como dice ahí, es la interconexión. A ver un ratito. Es la interconexión entre la red de distribución, en este caso la empresa distribuidora es CRE, y los elementos de carga, para nuestro caso, va a ser residencial de una vivienda. Fíjense aquí en el gráfico de la derecha, lo vamos aquí a describir la instalación. Estos conductores que están aquí en paralelo, esa es la red de distribución de la CRE en baja tensión. De ahí nosotros, un ratito, de ahí vamos a llevar la energía, ¿no es cierto? De aquí estamos llevando, después vamos a ver si es monofásico, trifásico, eso, ¿no? Lo llevamos, digamos, al tubo, hay un tubo, ¿no? Que nos exige la CRE, donde está la pilastra, de aquí lo llevamos al medidor, del medidor lo llevamos a un tablerito de distribución, y de aquí ya lo conectamos a las lámparas, a los tomacorrientes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como dice aquí en la introducción, una instalación eléctrica es la interconexión eléctrica entre la red de distribución, que está aquí, ¿no es cierto? La CRE, o sea, aquí, esto es en el exterior, en el poste, y los elementos de carga o de consumo de una vivienda, lámparas, tomacorrientes. Tomacorrientes, ¿para qué? Para cargadores de celular, para televisores, computadoras, etcétera. Entonces, esto es lo que vamos a hacer nosotros. Todo lo que está aquí en la gráfica de la derecha, ese interconexionado. ¿Alguna pregunta? Estamos en este momento haciendo una introducción de una instalación eléctrica y lo estamos enmarcando dentro de un sistema eléctrico, ¿no? Porque la energía, ¿de dónde viene? Nosotros no la generamos. Eso nos conectamos a la red de distribución. La red de distribución, ¿a qué se conecta? La red de transmisión. ¿Y de dónde sale la red de transmisión? Saca la energía de los puestos de generación, ¿no? De las centrales generadoras. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Antes de pasar a la otra diapositiva. No. Claro, esto es muy general, ¿no? Muy general. Muy bien, entonces pasamos a la otra diapositiva. Y aquí vamos a ver los elementos de una instalación eléctrica o los componentes. Fíjense, vamos a empezar como si fuese esto, simplemente como dispondríamos de la red de distribución, ¿no es cierto?, de la CRE y la carga. Esto es nuestra carga, ¿no es cierto? Queremos llevar la energía desde la red de distribución, que esto se encuentra en calles y avenidas, a la lámpara. Queremos encender nuestra lámpara. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo, ¿no es cierto? Tomamos un conductor de aquí y lo conectamos a un terminal de la lámpara y el otro al otro terminal. Se acabó, ¿no es cierto? Pero
Para empezar, fíjense, para empezar, ¿qué elementos son los que nos llevan la energía de un punto a otro? Conductores. ¿Cómo dice? Conductores, ingeniero. Son los conductores. Justamente por eso se denominan, ¿no? Conductores eléctricos. Esto lo vamos a llevar por conductores. Por lo tanto, el primer elemento, fíjense, el primer elemento y el principal en una instalación eléctrica son los conductores. Ya los vamos a estudiar, ¿no? Si son de cobre o aluminio, si son aislados, etcétera. Pero, fíjense, aquí tenemos un pequeño problema. Si lo conectamos de esta forma, esta lámpara va a estar encendida las 24 horas del día y los 365 días del año, ¿no es cierto? Puede ser que en algún caso se requiera así, pero en la gran mayoría de los casos, por ejemplo, en nuestras viviendas o en la universidad, por ejemplo, en las aulas, se requiere solamente en determinadas horas del día. Imagínense que la lámpara de un aula de la universidad esté encendida a las 3 de la mañana. No tendría sentido, ¿no es cierto? Porque no hay nadie ahí. Entonces, jóvenes, fíjense, no se puede conectar directamente. No se debe conectar. De que poder se puede, ¿no? ¿Sí? ¿Sí lo escucho? Controle su micrófono, por favor. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, fíjense, poner aquí es un interruptor. Uno de los conductores va a ir directo, el otro va a venir primeramente a un interruptor y recién se va a conectar a la lámpara. Entonces, el interruptor es un elemento que controla a la lámpara. O sea, el control significa encender o apagar, obviamente manualmente, en determinadas horas del día o en los periodos que uno lo requiera, ¿no es cierto? Muy bien, y entonces ya tenemos conductores e interruptores. Ahora, fíjense, hay muchos equipos portátiles, ¿no es cierto? Por ejemplo, el televisor, el cargador de celular, la heladera, la computadora, etcétera. ¿Cómo nosotros tomamos la energía? Porque esos equipos tienen su propio control, ¿no? Digamos, como su propio interruptor, incluso tienen para subir volumen, cambiar de canales, etcétera. Y también para su encendido y apagado. Pero necesitan energía. Para eso nosotros necesitamos toma corrientes. Entonces, fíjense aquí, el toma corriente va directamente, viene la fase y el neutro, se viene lo que viene de la CRE, ¿no? Los dos conductores, sin pasar por el interruptor. ¿Por qué? Porque los elementos portátiles, los elementos de carga portátiles tienen su propio control. ¿Está bien? Entonces tenemos también los toma corriente. Pero ahora, fíjense, nosotros, si ustedes ven en la habitación que se encuentren o si nos imaginamos en el aula de la universidad, no vemos ningún conductor. ¿Ah? ¿Dónde están los conductores? Sí, un vaso. ¿Dónde están los conductores? El tubo, ingeniero. ¿Pero acaso lo vemos los tubos? Está empotrado. Están empotrados, jóvenes, en paredes, techo o en algunas veces en el piso. Y eso, ahí sí, como su compañero lo dijo, ahora sí, en el empotramiento, ¿no es cierto?, para protegerlos de daños mecánicos, de agentes externos, digamos, como la humedad o el agua, eso sí, están dentro lo que se denominan los tubos conduit. Entonces, otro elemento, tubos conduit. ¿Está bien? El próximo elemento, fíjense, tiene que ver con la parte de seguridad. ¿Qué pasa, por ejemplo? Fíjense, esta lámpara, ¿no es cierto?, tiene una potencia de 40 vatios, digamos, ¿no es cierto? Entonces va a circular una corriente 40 vatios sobre 220 aproximadamente, ¿no? Si tomamos en cuenta el factor de potencia, digamos, ¿no? Habría que tomar... Va a circular esa corriente, ¿no es cierto? Para esa corriente va a estar dimensionada. Pero ¿qué pasa? Por algún motivo se une la fase con el neutro. O incluso aquí, ¿no? Fíjense, a veces por el elemento externo se une la fase con el neutro, ¿no? Digamos, en el toma corriente. ¿Qué va a pasar ahí? Cortocircuito.
es un térmico va a saltar. Pero no estamos hablando todavía del térmico, porque si no sabemos todavía que existe el térmico. Estamos analizando eso. Aquí, como lo tenemos así, no estamos considerando todavía la protección, ¿no? Entonces, aquí va a circular una corriente demasiado elevada, porque la resistencia del conductor tiende a cero. Entonces, 220 sobre la resistencia del conductor tiende a cero, esto va a tender a infinito, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, para eso se debe colocar, para evitar esa tragedia, porque a veces después llega eso al incendio, ¿no? Ya vamos a ver cuando veamos las protecciones como tal, se coloca una protección. Como decía su compañero, cuando ya circula una corriente demasiado grande, una corriente predeterminada, esto se acciona automáticamente. Obviamente no va a encender la lámpara, no vamos a tener energía en el toma corriente, pero la instalación va a estar protegida, ¿no es cierto? Seguramente si se acciona el interruptor, digo, la protección, es porque hay alguna falla. Detectamos la falla, la reparamos y volvemos a conectar. Esto ya se hace de forma manual. Protección es muy importante. Muchas veces esto termina en una quema de la instalación, porque el aislante es un material combustible de plástico, pero cuando hay, digamos, elementos de gran combustión, no sé, gasolina, papeles, plásticos, dentro de algún depósito, ¿no es cierto? Esto puede provocar incendios de gran magnitud, ¿no? No sé si escucharon siempre que dicen, ¿no? Cuando hay incendios dentro del radio urbano, dicen, la posibilidad de que sea cortocircuito, y pasa eso, jóvenes. Ya eso lo vamos a analizar después cuando estudiemos ya la protección como tal. Cada uno de estos, a partir de la próxima clase, lo vamos a estudiar con mucho detalle, con características del fabricante, etcétera, ¿no? Muy bien. Los últimos elementos ya son mucho más sencillos. Fíjense, por ejemplo, los interruptores, tomacorrientes o incluso las lámparas, ¿no es cierto? O otros dispositivos se conectan en lo que se denominan las cajas de derivación, ¿no? Hay de tipo cuadradas, rectangulares, todo eso lo vamos a ver cuando corresponda, ¿no? Incluso en el caso del tomacorriente e interruptor, sirven para una fijación mecánica, ¿no? En el empotramiento. Y por último, fíjense, por ejemplo, en el caso de los tableros, los equipos de medición, la distribución de la energía, se lo realiza en unas cajas que son generalmente metálicas, que se denominan tableros de distribución. Aparentemente las cajas de derivación y tableros de distribución no cumplen una función tan importante, ¿no? Pero lo son porque dan las condiciones para que los conexionados y la instalación, digamos, trabaje de forma adecuada. Estos son los elementos, jóvenes, y a partir de la clase que viene vamos a estudiar con todo detalle características de fabricante, los criterios de diseño, etcétera, etcétera, ¿no? Ya todo esto vamos a ir preparando para que nosotros ya elaboremos. Yo les voy adelantando, tenemos que elaborar un proyecto, cada uno de ustedes va a elaborar un proyecto eléctrico de un edificio de viviendas de 10 o más pisos. Cada piso va a tener más de 2 o más departamentos y cada departamento 2 o más dormitorios. No se preocupen, eso yo les voy a dar en las condiciones en el momento que corresponda. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Lo que hicimos ahora simplemente es una introducción, nada más. Por si acaso, les comento, ahora en el intervalo que tuvimos, ya está habilitado esto en la página de la universidad, está con dificultades, porque esto yo en realidad ya lo tengo en el aula, pero estaba como no visible para ustedes. Para hacerlo visible tardó mucho tiempo, jóvenes, que no es lo normal, porque simplemente es activarla nada más, porque repito, no lo cargué, o sea, ya estaba en el aula solamente la visibilidad. Y eso es lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Del tema de la evaluación. No sé si hay alguna pregunta, ya está disponible esto, jóvenes, ¿ya? Ingeniero. Ya está disponible en el aula virtual. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Aquí, ingeniero. Sí, lo escucho. Digamos, si quiero instalar una lámpara, ingeniero, ¿dónde es conveniente conectar el interruptor? ¿A la fase o al
Otro. No se Esa es mi preocupe, duda. eso lo vamos a ver. En realidad, por norma, no por norma, fíjese lo que es azul, aquí le voy a poner, es fácil. Así como está aquí, tiene que conectarlo. Así le voy a poner, como le voy a poner aquí así, ¿no? El interruptor tiene que ir, los voy a confundir nomás, jóvenes. El interruptor tiene que ir a la fase y el neutro tiene que ir directamente al neutro. ¿Por qué? Porque a veces, ¿no es cierto? Puede colocarlo cualquiera, pero por norma de seguridad, aquí le voy a poner. El interruptor tiene que ir a la fase y lo que está conectado directamente directamente a la lámpara tiene que ir el neutro. ¿Por qué? Porque fíjense, a veces, ¿no es cierto? Una lámpara lo carga lo puede cambiar una ama de casa, ¿no es cierto? Sí. Entonces, fíjense, si la fase está en el interruptor, nosotros desactivando el interruptor, y aquí no tenemos fase, va a ser solamente el neutro. Entonces, la madre a veces, la ama de casa está a veces, digamos, lavando los platos o algo, o tiene la mano húmeda, entonces no va a tener peligro. Pero si lo conecta al revés, va a funcionar eléctricamente lo mismo. Pero si lo pone al revés, por más que desactive el interruptor, fíjense, siempre va a estar energizado esto, neutro, con la fase. Entonces, una humedad, algo, puede poner en riesgo, ¿no es cierto?, digamos, a la persona que va a cambiar la lámpara. No se preocupe, pero le estoy dando un adelanto. Eso lo vamos a ver cuando veamos justamente interruptores, ¿ya? Ya, ingeniero, ¿Está la gracias. respuesta? Sí, está bien, porque una vez me ha pasado eso, ingeniero, al cambiar el foco, tocar la parte metálica y me ha pasado corriente y estando apagado el interruptor todavía. Claro, eso ¿sabe qué pasó ahí? Usted aquí donde dice Tuve una neutro. mala conexión, ¿será? Claro, eso no está por norma por eso. Aquí el neutro le pusieron la fase, entonces la fase, esto en la lámpara siempre estaba energizada y eso no se puede por norma. Obviamente le funcionaba todo normal, pero usted corrió el riesgo, ¿no es cierto?, de poder, digamos, bueno, energizarse, bueno, y hay veces que las consecuencias son críticas a veces, ¿no? Así que hay que cumplir. Por eso lo vamos a hablar cuando veamos el tema de interruptores. No sé si hay alguna otra pregunta. Ya, gracias, ingeniero. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. A ver, aquí voy a hacer una pequeña rectificación. Esto, la fase, jóvenes, en realidad es esta la fase, ¿no? Esta es la fase. Esta es la fase, no esta, no la que sale. Y después ya vamos a ver que eso lo demás es retorno después. La fase es la que viene ahí está, ¿no? Esta es la fase. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta, jóvenes. Muy bien, yo les voy obviamente lo que continúa para el siguiente avance ya es el tema de conductores. Fíjense, aquí están los conductores, las características presentadas por el fabricante, la resistividad, cómo varía la resistencia con la temperatura, o sea, la resistencia del conductor. Hay que hacer correcciones, bueno, pero eso va a ser todo está en los tutoriales explicados con más calma, con el audio, todo, ¿no? Muy bien. Muy bien, jóvenes, entonces no queda más que no sé, Flores, no sé cuál es su pregunta o es una afirmación. Ingeniero, pasa que allí su gráfico, si lo está cambiando fase por neutro, el térmico igual debería cortar la fase. Por eso, lo corta cualquiera, no hay problema, eléctricamente no hay problema, pero por norma tiene que ir en la fase. Eso vamos a ver, por eso después vamos a ver, no se preocupe, ¿ya? Eso vamos a ver tanto, usted ya lo está relacionando con el térmico más, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver cuando corresponda, ¿ya? Tiene que ir obviamente en la fase, pero lo puede cortar con cualquiera de los dos.
El tema es de que aquí a la lámpara debe llegar, conectarse permanentemente el neutro, ¿no? Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta? Muy bien. Ahora sí, jóvenes. ¿Hay alguna sugerencia para la evaluación? El día, ¿qué día disponen? Yo supongo, ¿no? Yo supongo, jóvenes, que en estos días están, digamos, están ya probándolo, siempre va a haber una etapa de prueba, porque creo que ampliaron el rango de la memoria, algo así, ¿no? Pero hay que esperemos. Aparte me va a dar tiempo también para consultar. El sábado hay propuestas, jóvenes, de varios de sus compañeros. ¿Está bien para el sábado? Dígame la hora. Sábado a las 6. 18 horas. Sí, ingeniero. Perfecto. Yo lo voy a poner aquí en el chat, y de todas maneras, o sea, estamos confirmando ya, ¿no? Evaluación. Trabajo práctico número 2 y 3. Sábado, me dicen la fecha, por favor. 6. 06, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Ahí está, jóvenes. Le envío en el chat. Muy bien. Yo de todas maneras les voy a confirmar.